Bien. Vemos en la pantalla, si alcanzan a ver, si no, por favor, coméntenos. Es innovaciones en el cultivo de tomate en invernadero, parte 1, raíz. Lo que ven en la pantalla son chupones o brotes laterales de jitomate, jitomate. Aquí en México, tomate rojo para aquellos que nos visitan y nos ven desde otros países que tenemos registro aquí. Gracias por asistir. No sé si lo han enraizado alguna vez, pero vean en las imágenes, son raíces sanas. Esas son raíces sanas, desde mi punto de vista, son buenas raíces. Tenemos raíces abundantes y blancas. En las raíces de los chupones son diferentes a las raíces de un tomate que se desarrolla en semilla. Aquí son raíces adventicias, el de semilla es pivotante. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Raíces abundantes, están enraizados en un sustrato que en México le llamamos espuma agrícola. Espuma agrícola. La presentación. Y creo que tenemos un detalle porque nos dicen que no se escucha, no hay audio. No hay audio. ¿Ya? Si quieres vamos a comenzar otra vez. Okay. Ajá. No, nada más con lo tuyo, ¿no? Ok. Nos decían que no se escuchaba, no sé si ya nos puedan escuchar. Nos pueden comentar, por favor, si se escucha o no se escucha. ¿Sí? Ok, perfecto. Muy bien. Mi nombre es Norbert Rodríguez. No sé si no se escuchó la parte de la presentación. Vamos a empezar con el manejo de raíces. Vean en las imágenes, comenzamos, son chupones o brotes laterales de tomate en invernadero. No sé si alguna vez lo han enraizado. El sustrato que se usó para enraizar estos es espuma agrícola. Desde mi punto de vista son raíces completamente sanas, blancas, abundantes. Eso es lo que buscamos. ¿Qué detalles tiene, por ejemplo, este enraizamiento? Que en la espuma se tienen que cortar para poner los chupones, por ejemplo, ¿no? Eso fue un ejercicio. Y al haber abundante raíz, entonces las raíces se pueden romper. Si se rompen las raíces, vamos a tener problemas, porque al momento de instalarlo, por ejemplo, en suelo, que abundan muchos microorganismos, tanto benéficos como patógenos, puede ser, unas raíces rotas pueden ser entrada de microorganismos patógenos. Entonces, no hay que dejarlas enraizar tanto, solo es una muestra de cómo enraiza los brotes laterales del cultivo. Para alcanzar los altos rendimientos es necesario un manejo radicular adecuado. Claro, es uno de los tantos factores necesarios, ¿no?, para la producción. Ya tenemos el clima, el manejo de humedad, la radiación, tenemos muchos otros factores que son importantes, los labores culturales, por supuesto, a tiempo sobre todo. Entonces el equilibrio de la planta para tener altos rendimientos, para poder sacar un ciclo largo, mantener una planta equilibrada, sana, las plagas, las enfermedades, claro. Entonces, en esta ocasión, la parte de raíz nos toca, vamos a hablar un poco, van a ser generalidades en realidad del manejo de raíz, pero considero que va a haber cosas interesantes que vamos a ver. Este es tomate saladet, aquí en México, con manejo de raíces. Esta imagen a mí me gusta mucho porque nos demuestra un científico que está observando la raíz. Dicen que es la otra mitad oculta de la planta. Regularmente, por ejemplo, en el cultivo de tomate estamos acostumbrados a ver la parte aérea, si tiene enfermedades en la parte aérea, si está cuajando nuestra fruta, los tamaños que tiene, cantidad de frutas,
vigor, etcétera, etcétera. Pero la parte oculta muchas veces no le tomamos importancia o no le tomamos la importancia que deberíamos. Y es un mundo muy importante. Es conocer las raíces es un arte prácticamente. Entonces siempre, yo creo que nunca la vamos a llegar a conocer de fondo. Siempre va a haber cosas nuevas, siempre va a haber cosas interesantes y toda la interacción que hay en la raíz. Entonces vamos a empezar. ¿Cuáles son los factores que influyen en el desarrollo radicular del tomate? La compactación del suelo es uno, que la resistencia mecánica que opone el suelo a la entrada de la raíz. Me ha tocado ver productores que tienen un piso de arado muy bajito o tienen una cama muy bajita, muy chica, con poco volumen de exploración de raíz, en el caso de tomate. Desde ahí empezamos mal. Entonces, para que alcancen los altos rendimientos que nosotros esperamos, debemos empezar desde, obviamente, una buena estructura de invernadero, pero en la parte de raíces, las partes de las camas, el volumen de suelo son muy importantes. Debería tener, desde mi punto de vista, mínimo 40 centímetros de profundidad en las raíces del cultivo de tomate, el invernadero. La mayoría de los microorganismos benéficos viven en los primeros 30 centímetros, por ejemplo. Pero entre más altas tengamos nuestras camas, tenemos más posibilidad de exploración de la raíz. Si movemos esa cama, si le damos buena estructura al suelo, usamos materia orgánica, etcétera, etcétera, ya la llevamos de gane porque tiene mayor volumen. Es como si una familia viviera en una casa chica, es muy apretada, pero si le damos mayor espacio a una casa grande, por ejemplo, se tienen que desarrollar mejor. Entonces, en la compactación del suelo dependen muchos factores: tipo de suelo, humedad, materia orgánica, etcétera, etcétera. En el caso del tomate es 0.4 megapascales lo máximo que puede llegar a tener las raíces para que pueda penetrar en el suelo. Ahorita vamos a ver un video de un penetrómetro de suelo, cómo se mide. La humedad, la disponibilidad de agua es otro factor que influye en el desarrollo del radicular del tomate. Fíjense que a veces le ponemos, la mayoría de aquí en México, le ponemos acolchado cuando usamos suelo. Y ese acolchado a veces no nos permite ver el nivel de humedad que tenemos. Hay tensiómetros, hay aparatos para medir el nivel de humedad, pero no todos los productores en México lo tienen, por ejemplo. No todos tienen acceso a ellos, o no todos lo han utilizado, no todos lo saben utilizar. Entonces, aquí se maneja la humedad. Muchos productores que apenas inician, sobre todo a la Icebano, dependiendo de la cantidad de litros de agua que les recomiendan, y entonces se maneja mal la humedad del suelo, y con el acolchado a veces no nos damos cuenta. Vamos a ver unas imágenes. Entonces la disponibilidad de agua afecta significativamente el desarrollo de las raíces. Ahorita vamos a ver por qué. El balance nutrimental, ahí le puse RAS, que es la relación de absorción de sodio, que es un tema importante porque si tenemos altos contenidos de sodio, tenemos quemaduras de raíces. Ahorita vamos a ver también esa parte. El equilibrio microbiológico del suelo, sobre todo en suelo. Estamos empezando con suelo, después nos vamos a meter un poco a hidroponía. Entonces, en el suelo tenemos diversidad de microorganismos, tanto benéficos como patógenos. Regularmente, cuando producimos en invernadero nosotros, ya llevamos más de un ciclo, por así decirlo, o desde el momento en que nosotros hacemos camas, rompemos ese equilibrio microbiológico que tenemos en el suelo. ¿Y qué microorganismos creen que aguanten más esas condiciones que le damos? Son los microorganismos patógenos, los malos. Entonces, en nuestro suelo sobreviven los más fuertes, la ley del más fuerte. Entonces, los patógenos como Fusarium, como Verticillium, incluso los nemátodos, son seres avanzados que son muy listos para sobrevivir. Entonces, cuando rompemos el equilibrio microbiológico, tanto de buenos como de malos, proliferan los microorganismos malos o patógenos, por así decirlo.
microorganismos patógenos. Proliferan y se nos vienen, como ya no tienen competencia por espacio ni por alimento con los microorganismos benéficos, tienden a reproducirse más rápido, tienden a aumentar su población y llega el momento en que nos invaden nuestras raíces, nos causan daño en nuestras raíces. En el cultivo de tomate, que es muy susceptible al ataque de patógenos, y por supuesto merman el rendimiento al final. La temperatura, en el suelo es más estable, pero en los sustratos tipo tezontle que lo usamos aquí en México es un sustrato inerte. Más adelante voy a explicar qué es para los que nos escuchan en otros países, qué es el tezontle. La temperatura, sobre todo cuando tenemos bolsas negras. Me ha tocado ver productores que por ahorrarse unos pesos compran bolsas delgaditas negras. Y cuando está en fase de crecimiento la planta, esas bolsas tienden a calentarse. Las raíces del cultivo de tomate tienden a explorar y llegan a las orillas de la bolsa, y como está caliente y tarda varias horas caliente, se llegan a quemar las puntas nuevas. Entonces nos afecta en la absorción de nutrientes y de agua, y sobre todo de calcio. El calcio tiene una particularidad de que se absorbe en mayor medida por las puntas nuevas de crecimiento. Debemos en el suelo también conservar o llegar a un balance de macro y microporos. Recuerden, para nuestros colegas agrónomos, un saludo para todos. Qué gusto que se den la oportunidad de escuchar esta plática. Recuerden que el suelo ideal, según la teoría, debe tener 25% aire, debe tener 25% agua, debe tener 5% de materia orgánica y 45% de material mineral del suelo. No siempre se consigue, en la práctica es muy difícil llegar a eso, pero el balance de macro y microporos, debemos acercarnos a esa cantidad de aire y de agua, ¿sale? De retención de humedad y de capacidad de oxigenación del suelo en la medida de lo posible. El contenido de materia orgánica. La materia orgánica es bien sabido que es muy importante, tanto para la parte física del suelo, la parte química y la parte biológica. Muy, muy importante el contenido que tengamos. Entonces, en el caso del tomate hay muchos estudios que indican que un suelo rico en materia orgánica arriba del 3% el tomate responde muy bien a esos tipos de suelo. No siempre, obviamente aquí en México, la mayoría de los suelos no llegan a tener buen contenido de materia orgánica. Se está tomando la iniciativa de adicionarle materia orgánica. Sin embargo, cuando no se adiciona de manera adecuada, ¿cuál es a la que a mí me gusta? La composta bien hecha. Porque también hay compostas que llevan microorganismos patógenos, que tal vez no pasa por todos los procesos que hay que darle a la composta para que se descomponga, y tienen microorganismos patógenos. Me ha tocado ver productores que todavía le ponen estiércol crudo, sin fermentarse siquiera, y se vienen una de nemátodos. Entonces, a la larga, por querer adicionarle ese tipo de materia orgánica, estamos causándole un daño a nuestro suelo, y tenemos después los problemas, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado en que la fuente de la materia orgánica que usamos, que sea de confianza, ¿no? de un proveedor confiable de ustedes. Vean esa foto, es de tomate, la tomé levantando el acolchado. ¿Qué vemos? Es una raíz superficial. ¿Por qué? Vean este suelo, le faltó al productor que se moliera mejor. Entonces regularmente son suelos compactos. Este es un suelo compacto que no se molló bien, entonces no se hizo polvo, no se desmoronó el terrón. Es un suelo arcilloso, claramente, y las raíces no tienen la fuerza para poder penetrar en esos terrones. Entonces la raíz tiene a ser superficial. Ese es un suelo compacto. Y también cuando la raíz no puede penetrar, busca helado para poder crecer. Vamos a ver unas imágenes adelante de cómo crece una raíz en un suelo compacto. Y esta es una muestra de ello. Es una raíz bonita, es una raíz blanca. Sin embargo,
no está bien estructurado, no está bien, el suelo donde crece no es un medio adecuado y desde ahí vamos mal. Cuidado con ese tipo de suelos. Vean, esta es una foto de una raíz que crece de tomate que crece en un suelo compacto. Tiende a buscar por dónde crecer la raíz. Sin embargo, si ustedes ven en la parte de la esquina ya había fruta. Pero la raíz es muy pobre. Y una de las razones de la pobreza de la raíz pues es el tipo de suelo que tenemos, ¿no? Que es muy compacto, además que tiene piedras. Por ejemplo, en esta piedra, esta raíz chocó la piedra y es imposible para ella poder romperla, penetrar, entonces tiene que buscar el lado y es una raíz deforme. Eso es malo para nuestro cultivo. Cuidado, hay que ponerle atención. Entonces, este es un penetrómetro de suelo. A ver si le podemos poner play al video. Vamos a ponerle play al video. Ahí estamos con los detalles técnicos. Observen, va de nuevo por favor, para los que no estamos con los detalles. Okay. Ese es el segundo. Así se puede. Va de nuevo el primer video. Ese es un penetrómetro de suelo donde nosotros podemos medir la capacidad. Dale play de nuevo, por favor. De la resistencia que tiene el suelo a la penetración de las raíces, ¿no? ¿Sí la alcanzan a ver? ¿Sí? Ok, bueno, vamos a continuar. Ese es un penetrómetro de suelo. Entonces, lo que yo he visto, bueno, es un síntoma, es muy visible cuando tenemos un suelo compacto, cuando tenemos un suelo bien estructurado en el desarrollo del cultivo en general. Cuando tenemos suelos compactos, el cultivo crece más lento. ¿Por qué? Porque pues no tiene la planta ocupa mucha energía para hacer crecer sus raíces, no pueden explorar adecuadamente el volumen de suelo, obviamente no pueden tomar el agua ni los nutrientes en la cantidad necesaria. Entre más volumen de suelo nosotros lleguemos a explorar con nuestras raíces, mayor capacidad tenemos de absorber agua y nutrientes. Y si tenemos un suelo equilibrado, que sería lo ideal, llegar a tener ese suelo equilibrado tanto en aireación, en retención de humedad, etcétera, porosidad, el equilibrio microbiológico, entonces el contenido de materia orgánica, claro. Entonces desde ahí vamos a llevarla de gane para el desarrollo de las raíces. Aquí estábamos midiendo, por ejemplo, miren, este era un suelo muy compacto, tipo limoso, entonces el desarrollo del cultivo es muy raquítico, definitivamente no es el desarrollo ideal. Acá en esta parte donde el penetrómetro llegaba en la parte verde, el cultivo se desarrollaba con un mejor vigor. Es muy importante para nosotros en el cultivo de tomate saladet indeterminado manejar un vigor ideal del cultivo. Sí, ese es otro tema también interesante porque son muchos factores a considerar. Sin embargo, el suelo juega un papel muy importante cuando sembramos en suelo, ¿sí? Es muy importante considerar ese aspecto del suelo. Vean esta foto, se levanta el acolchado y se ven raíces. Sin embargo, estas raíces no tienen la humedad suficiente para absorber agua. Claramente la humedad se concentra aquí.
Puede ser muchos factores. De los más comunes es que el productor no tiene un buen filtro y se le llega a taponear su cintilla, o la manguera de goteo, o puede que tenga muchos bicarbonatos el agua y no lo destruye y se llega a tapar de nuevo. O puede que el productor no esté regando lo suficiente, o que tenga mucha pendiente y que el agua, si no tiene una manguera autocompensada, buena presión, se acumule en las partes bajas. Son muchos factores y es muy común, a pesar de que es muy malo para el desarrollo del cultivo, es muy común que esto suceda. Entonces, y no nos damos cuenta porque tenemos el acolchado. Entonces deben ponerle importancia a todos esos detalles. Se van a dar cuenta porque su cultivo se empieza a adelgazar rápido en lugares donde tienen taponeada la cintilla. Entonces hay que revisarle. A veces es nematodos, por ejemplo, cuando se empieza a adelgazar, o a veces son enfermedades radiculares. Entonces hay que ponerle atención a todos esos detallitos. Lo ideal es que nuestro cultivo vaya al 100, ¿no? Siempre se logra por diferentes descuidos, son netamente descuidos, pero la intención es que la producción de invernaderos, nuestro objetivo es controlar la mayor cantidad de factores posibles. Ese es el objetivo, para poder darle a nuestro cultivo las condiciones óptimas para que exprese su máximo potencial. ¿Sí? Entonces, debemos hacer nuestro mayor esfuerzo para poder darle esas condiciones a nuestro cultivo. Entonces, y a partir de ahí, pues ya es llevar el manejo adecuado en cuanto, por ejemplo, labores culturales a tiempo, por así decirlo, ¿sí? La nutrición, una nutrición equilibrada en el desarrollo de las raíces contra un RAS superior a 5. ¿Qué es el RAS para aquellos que no han escuchado ese término? Es la relación de absorción de sodio. Medimos con esto en términos prácticos qué tanto nos puede afectar el sodio. Es la proporción del sodio con respecto al calcio y al magnesio. Se calcula con una fórmula que es el sodio sobre la raíz cuadrada del calcio más el magnesio entre 2. Hay un RAS ajustado que también toma en cuenta los bicarbonatos, por así decirlo, pero no es el tema de ahorita. Nada más quería mostrarles cómo el sodio afecta las puntas de crecimiento de nuestra raíz. Esta es una raíz sana, con pelos absorbentes, con pelillos absorbentes. No sé si alcancen a ver los pelillos absorbentes en la transmisión, si tendrá buena calidad. Ojalá que alcancen a ver los pelos absorbentes, pero aquí vemos las puntas nuevas de crecimiento. ¿Sí? Las puntas nuevas de crecimiento. Entonces, esto es malo. Aunque la raíz de aquí para acá esté sana, las puntas nuevas están dañadas. La raíz va a crecer por división celular, pero desde ahí ya la llevamos de perder. Es muy importante cuidar todos los factores que influyen en el crecimiento de nuestra raíz. ¿Qué pensarían al ver una raíz como esta? Vean la coloración de la raíz. Es blanca, ¿no? Bueno, la primera vez que vi yo me extrañé, nunca había visto una raíz como esta. Y quizás para algunos de ustedes sea la primera vez que la ven. Es un cubo normal sobre un bolis de fibra de coco. En producción es tomate. Entonces, ¿es una raíz sana? ¿O qué pasa que con esta raíz? Pues no es una raíz sana. De hecho, está enferma. Es una bacteria que se llama Agrobacterium radicis, para los que sean la primera vez que lo ven. ¿Qué pasa con esta bacteria? Nos genera muchísima raíz, pero eso no es bueno porque esta raíz modifica genéticamente al cultivo desde la raíz y nos hace un cultivo muy vegetativo, muy suculento, nos la desequilibra. Entonces, y a la larga las raíces se empiezan a poner cafés, se empiezan a oxidar, le llamamos, o se empiezan a enfermar. Entonces, si ven, tenemos raíces sanas en un bol de fibra de coco y raíces quemadas. No es bueno cuando tengan este tipo de raíces abusados, no, a veces confundimos una raíz sana con unas raíces cafés. Vean, empieza a ponerse café, empieza a ponerse negro. Es una generación explosiva de raíces que no es bueno por la bacteria.
llegan momentos en que todas las raíces también se llegan a morir. A veces se llegan a morir por muchos factores, ¿no? A veces es nada más porque ya llegó su vida útil de la raíz, por viejas, por así decirlo. ¿Sale? Pero tengan cuidado con esta bacteria. En la parte de foliar, nuestras hojas tienen claramente una intoxicación. Entonces, no son hojas bien desarrolladas, se engurruñan, por así decirlo, está claramente estresada cuando tenemos esa bacteria en nuestra raíz. Empecemos desde plántula. Esta foto, vean, tiene una buena raíz. ¿Ustedes qué opinan? Es una planta compacta, fuerte, se ve, buen tallo, abundante raíz. ¿Qué es lo que pasó? ¿Es una buena raíz o no? Desde mi punto de vista, no. ¿Por qué? Porque aunque tenga abundante raíz, la coloración no es la adecuada. Entonces es una raíz café, es una raíz oxidada, le llamamos. Entonces, esta raíz cuando llega al cultivo, obviamente la planta va a generar más raíces y todo eso, pero ya llevamos perdido tiempo para que nuestra raíz se desarrolle, su crecimiento óptimo en el trasplante. ¿Sí? Entonces, cuando lo vemos con un microscopio, tenemos este tipo de raíces. ¿Qué ven aquí? Unas raíces que se empiezan a poner cafés. Esas son las raíces ideales, las blancas, ¿sí? ¿Por qué se ponen cafés? En plántula, por ejemplo, porque sufrieron regularmente un estrés. Y lo más común en plántula, en ese tipo de charolas, es que sea por agua, que les falta un poco de agua. Entonces, cuando les falta agua a las raíces en este tipo de plántulas, ese tipo de charolas, lo primero que se le caen son los pelos absorbentes. No vemos pelos absorbentes, no vemos micorrizas. Entonces, apenas aquí empezamos a ver unos pelos absorbentes porque es una raíz nueva. ¿Sí? Entonces, no es bueno, aunque tengamos abundante raíz, no es lo ideal, más bien, no es lo ideal que lleguemos a nuestro cultivo con unas raíces cafés. ¿Sí? ¿Qué es una raíz deseada en plántula? Desde mi punto de vista, es que tenga la mayor capacidad de absorber agua y nutrientes por más tiempo. Vean estas fotos de plántulas. Tienen abundantes pelos absorbentes, son raíces blancas, ya están listas para trasplante. Tienen pelos absorbentes y tienen micorrizas. Es importante, cuando usamos microorganismos benéficos, inocularlos desde plántula, ¿sale? Llevar un equilibrio desde plántula porque ya le llevamos la carrera ganada a los microorganismos patógenos. Más adelante, si les es de su interés, podemos abordar más profundamente estos tipos de temas. Pero desde plántula, desde mi punto de vista, son raíces ideales porque estas raíces son muy activas. Llegan a campo y las raíces y nuestra planta, que regularmente el trasplante es un estrés muy fuerte para el cultivo de tomate, nuestra planta sale del estrés más rápido porque tiene la mayor capacidad de absorber agua y nutrientes. ¿Sí? Si la vemos con un microscopio, esta la tomé con una lupa de 30x, estas fotos, se ven las micorrizas. Ahorita más adelante vamos a ver qué son las micorrizas para aquellas personas que es la primera vez que lo escuchan o no lo han usado. Entonces, vean, abundantes pelillos absorbentes, puntas nuevas sanas, raíces blancas, significa sanidad radicular, el color de la raíz. ¿Qué es una micorriza? Vamos a leer la definición. La colonización de hongos simbióticos en el sistema radical de las plantas origina una estructura fisiológicamente diferente a la raizola, denominada micorriza. Así, la micorriza debe entenderse como una estructura especializada con diversas funciones, la cual se origina al asociarse en forma mutualista diversos grupos de hongos específicos con el sistema radical de las plantas. Es la definición que tiene el libro de Alcántara y Trejo, Nutrición de Cultivos, en la edición actualizada del 2016. Es un muy buen libro para aquellos que desean incursionar en el tema de nutrición vegetal. Se los recomiendo profundamente. Esta es una foto, cuando yo la tomé, pregunté con varios expertos ya hace unos años, ¿qué significa, qué tipo de hongos me genera esta estructura? Porque levanté el acolchado y vi abundante
de este tipo de hongos. Y todos coincidimos de que eran micorrizas. Y a ese suelo le incorporamos materia orgánica bien descompuesta y también le inoculamos con micorrizas. Entonces los micelios crecieron, tenían las condiciones óptimas para crecer incluso fuera de la raíz. Entonces esta es una foto de una raíz, de un suelo con micorrizas, con raíces, desde la raíz. ¿Sí? Entonces la micorriza es la simbiosis entre el hongo y la raíz. El hongo, en el caso de tomate, el hongo que genera la micorriza es Glumus, del género Glumus. Hay varios tipos de micorrizas, pero en el caso del tomate es el Glumus el que nos ayuda. Y es la asociación, la micorriza es la asociación entre el hongo y la raíz. El hongo, la raíz, primero la raíz le da de comer al hongo, le da de comer compuestos carbonados, le da de comer aminoácidos. Y la micorriza le da mayor capacidad de absorber agua y nutrientes a la raíz, de solubilizar nutrimentos que están precipitados, por decirlo, los fosfatos. Hay muchos estudios que indican, o que ya se ha comprobado, de que la micorriza nos ayuda a solubilizar, a absorber más cantidades de fosfatos. ¿Y cómo puedo observar en un cultivo establecido el desarrollo radicular? ¿Qué es el desarrollo radicular? Son puntas nuevas de crecimiento, son pelos absorbentes. ¿Cómo podemos observar daños por patógenos, daños por salinidad, que era la foto que veíamos de las puntas quemadas, las micorrizas y los nemátodos? Bien, entonces, por ejemplo, este es el tesontle, para nuestros amigos que nos escuchan de fuera, que son varios. El tesontle es una roca volcánica. ¿Sale? Saludos a los amigos de Paraguay que están atentos a la plática. Es una roca volcánica, el tesontle, que en el centro de México se usa mucho porque es abundante, es económica y tiene las características de un sustrato inerte. Entonces la podemos usar, aquí la usamos muy frecuentemente para el cultivo de tomate en invernadero. ¿Qué características deben tener? Una granulometría adecuada para que podamos alcanzar ese balance que decíamos del suelo. Aquí en el sustrato también es importante ese balance entre aireación, retención de humedad y volumen, claro. Entonces, este es un sustrato inerte, no tiene capacidad de intercambio catiónico, pero nos sirve como un medio para el desarrollo de las raíces en el cultivo de tomate. Entonces, ¿cómo pude observar esas fotos que le mostraba de las puntas quemadas? Se le pone un tubo de acrílico transparente, el cual juntaba dos bolsas y lo traspasaba por estos tubos, le cerraba bien. Aquí en México hay un mosquito que se llama fungus gnat, le llamamos así, que deposita una larva cuando las bolsas, sobre todo en hidroponía, están rotas, y crea una larva que nos empieza a dañar las raíces. Yo las he visto con una cámara especial que ahorita vamos a ver. Entonces tengan cuidado de sellar bien sus bolsas. Entonces, un tubo transparente, y en ese tubo transparente se pone el cultivo y se empiezan a desarrollar las raíces. Llega un momento en que nosotros ya podemos observar el desarrollo de las raíces con una cámara especial que se mete por el tubo y que tiene un microscopio integrado y que hace grande la imagen para poder observar los detalles de la raíz, detalles de pelos absorbentes, de micorrizas, de raíces dañadas, nemátodos, etcétera, etcétera. Bueno, y esta es la cámara, se llama cámara mini risotron y está patentado por la empresa mexicana Innova Global. Es un tubo, un microscopio que se conecta a la computadora, y en nuestra pantalla vemos el desarrollo de las raíces. ¿Sí? Entonces podemos verla desde todas las etapas del crecimiento de nuestro cultivo. ¿Sí?
Entonces vean esta imagen, aquí les faltaba humedad claramente otra vez, es lo que les comento, a veces nos descuidamos con el manejo de nuestra humedad, tampoco es bueno pasarse porque si nos pasamos de humedad, se vienen las enfermedades fitopatógenas, los nematodos se activan más rápido. Fíjense que usamos diferentes desinfectantes para bajar las poblaciones de los microorganismos patógenos. Sin embargo, esos desinfectantes, en el caso de México todavía se usa metamsodio, por mencionar uno, que es el más común, de hecho, de los desinfectantes biocidas. Pero normalmente lo primero que se muere son los microorganismos benéficos. Entonces, si no, ¿qué pasa? Que les quería comentar, que se gasifica y va a tener cierto control. Pero si no tenemos un suelo bien estructurado con suficiente humedad, el gas que provoca no nos llega a tener un control adecuado. La otra cosa es que, por ejemplo, llegáramos a tener un control adecuado, el gas solamente va a desinfectar la zona de la cama. Los nemátodos, hay reportes que viven hasta 2 metros bajo del suelo. Y cuando sienten las condiciones de humedad, las condiciones óptimas para que puedan desarrollarse, eclosionan del huevecillo, del quiste donde estén, y suben a buscar las raíces. Entonces yo he visto, así que las raíces que se infectan por nemátodos empiezan en las orillas de las camas, donde cuando usamos desinfectantes no se desinfectó correctamente o no llegó el gas, o etcétera, etcétera. Entonces en las raíces de las camas, en las puntas, hay que estar revisando para ver si los nemátodos nos están ganando la batalla o les estamos ganando la batalla cuando tenemos nemátodos. En el suelo se pone en un ángulo de 45 grados y se le quita la tapita y se empieza a observar las raíces en todas las etapas de crecimiento. ¿Qué se ve? ¿Qué se ve con la cámara? Vean esto. Esta es una imagen de una raíz claramente dañada, ¿sí? La coloración, y vean los daños que tiene. Es una raíz, por así decirlo, chupada. Entonces, esta es una raíz de un cultivo que ya iba de salida, su ciclo estaba por finalizar, y entonces los patógenos, cuando no se tiene un equilibrio adecuado de microorganismos o no se tiene un adecuado desarrollo de humedad, una adecuada humedad del suelo, nos ganan la batalla al final del ciclo cuando no tenemos bien equilibrados. Entonces, pasa esto en nuestras raíces. Si esto pasara cuando iniciamos el ciclo del cultivo, ya estamos muertos, ¿sí? Ya las llevamos de perder. Entonces hay que tener cuidado de cómo va desarrollándose nuestras raíces, si es una raíz sana, si ya nos están ganando la batalla los patógenos. Vean la raíz principal con las raíces laterales dañadas, solo unas partes blancas. Entonces los daños lo pueden ocasionar los nemátodos, tanto agalladores como de vida libre, y se infectan por hongos y bacterias regularmente, ¿sí? Pero es una raíz claramente dañada. Vean, una raíz blanca. ¿Me pasas a la siguiente? ¿No está? Okay, ahí no, pero para aquí va. Entonces, una raíz que se empieza a poner café. No alcanzo a ver los pelos absorbentes. Ok. Y esta raíz tiene pelos absorbentes, pero aquí ya está dañada, ¿sí? Esta otra raíz todavía está sana. Entonces empezamos a ver los daños regularmente por hongos. Este es por hongos. Y tenemos un suelo. También lo que podemos ver es la estructura del suelo. Este suelo está bien estructurado. Vean los granos que se forman. Le llamamos una estructura granular. En la cámara también se puede ver si el suelo se está compactando, porque el suelo se pega al tubo. Y cuando tenemos estructuras granulares, que es lo ideal en un suelo, una estructura que tenga, la estructura granular nos permite mayor porosidad en el suelo, nos permite oxigenación para las raíces y la retención de humedad. Entonces es más balanceado la proporción de aire con la proporción de agua. Y en un suelo compacto tenemos escaso aire porque son microporos que se forman. Esta es una raíz sana en el crecimiento, pero ¿qué les falta? Tiene puntas nuevas. Tiene puntas nuevas sanas. Vean el color de las puntas del tomate. Aquí unos escasos pelos absorbentes. Este suelo ya está más compacto. Observen la diferencia de este con este. Depende mucho del tipo de suelo, si es arcilloso, si es limoso. Tiende mucho a compactarse.
Entonces depende mucho de la cantidad de materia orgánica también. Las micorrizas también liberan una enzima para poder formar estructura granular. Entonces, se llama, bueno, en otra ocasión vamos a tomar ese tema. Pero las micorrizas también nos ayudan a darle estructura al suelo. ¿Sí? Una raíz sana, esas raíces sanas, esas son raíces sanas. Este es un video, ¿nos puedes ayudar, por favor? Aquí. Para ponerlo. Sí, un video, a ver, permítanos tantito. Por el momento, Norbert, hay algunas personas que nos están escribiendo algunas preguntas. Claro, Aprovechamos el momento. Este video, observen. ¿Le puedes poner play, por favor? De nuevo, por favor. Vean, aquí hay nemátodos. Es un suelo con nemátodos. Aquí ya tienen los daños, es una raíz dañada. Técnicos, pero esperemos resolver. Cofia. Esa es la cofia. Sí, vean la movilidad de los nemátodos en la imagen, si la alcanzan a ver. Esos son nemátodos y este es un nemátodo que está dañando a la raíz y que cuando intento acercar la cámara se esconde el muchacho. No quieren que lo veamos haciendo sus travesuras. Entonces, esa es una raíz claramente dañada. Cuando tenemos nemátodos y los tenemos vivos, es un problema, porque pues nos va a causar, obviamente, muchos daños a nuestras raíces. Este era el video, pero no se deja ver. Son raíces dañadas, completamente dañadas. Vemos aquí cómo están la coloración café. La coloración café. Y las raíces laterales. ¿Sí? Este es otro video. Ahorita lo vemos. Este es el que vimos, el de los nemátodos con las puntas necrosadas. Entonces, esas son las raíces dañadas. Pero ¿y las raíces sanas? Claro que la podemos ver. Y esa es la intención. Ir monitoreando las raíces para saber si vamos de gane o nos va ganando. También, obviamente, nuestro vigor, nuestro follaje, el porte de nuestra planta nos dan indicadores de que estamos bien, ¿no? Lo que se ve arriba es el reflejo de lo que hay abajo, ¿sí? Y por eso es muy importante monitorear lo que hay abajo. No todos, obviamente no todos van a tener acceso a la cámara, una cámara así, pero también se puede monitorear con lavados de raíces. Ahorita vamos a ver unas fotos de los lavados de raíz, cómo se va monitoreando, cómo se ve las raíces sanas o las raíces dañadas, las raíces bien desarrolladas, las raíces que les falta desarrollo. Vean. Esta es una raíz sana. Si alcanzan a ver, esta es la zona pilífera, la zona de los pelos absorbentes. Los pelos absorbentes son muy activos en la absorción de nutrientes, ¿sí? Entonces, y estas estructuras largas son micorrizas. Cuando tenemos una raíz sana, pero no tenemos pelos absorbentes ni micorrizas, su capacidad de absorción en la rizósfera, que es unas cuantas micras, tal vez unos 2 milímetros, es esta, ¿no? La zona de la rizósfera, el alcance que tiene la raíz para explorar el suelo. Entonces, en realidad, el volumen de exploración de suelo que generamos, en el caso de suelo aquí, el volumen es muy chico y la capacidad de absorción de nutrientes es muy chico. Pero cuando tenemos pelos absorbentes, la capacidad de absorción incrementa en volumen. Y cuando tenemos micorriza, el alcance se multiplica. ¿Sí? Entonces, en las raíces de tomate, la zona pilífera son bien definidas. Sobre todo, la mayor cantidad de pelos absorbentes está atrásito del ápice. Por acá va a estar el ápice y aquí es la zona pilífera. Adecuado. Pero las micorrizas se pueden generar en cualquier parte de la raíz. Eso es lo interesante. También vemos las gotitas de agua pegadas al tubo, la estructura del suelo, puntas nuevas, pero estas son las micorrizas. ¿Sí? Entonces, el hongo que forma la micorriza en el caso del tomate son glumos, forma arbúsculos, penetra la raíz, forma arbúsculos y bueno, etc. ¿En qué nos beneficia formar la micorriza? Incrementa considerablemente la exploración radicular.
solubiliza los fosfatos, hay mayor absorción de fosfatos, eso ya está muy estudiado, la verdad, y es muy interesante, todo es un mundo lo de la raíz. Entonces, la micorriza tiene la capacidad de liberar enzimas que solubilizan fosfatos, también absorben más azufre, absorben también zinc, potasio. Entonces, son una estructura muy benéfica. La simbiosis que hay entre la raíz y la micorriza es muy benéfica para nuestras raíces, para nuestro cultivo en general. Hay mejor absorción de agua y nutrientes. Vamos a ver unas fotos de cómo están una micorriza llena de gotitas de agua que seguramente va a absorber. También le da protección radicular. Vamos a ver un video, esperemos que nos permita el sistema, de cómo hay unas raíces micorrizadas y están unos nematodos intentando penetrar. Es una raíz sana, aunque tengamos nematodos. Si lo podemos micorrizar, debemos tener raíces sanas también, ¿sí? Y la competencia por espacio contra organismos patógenos también nos ayudan a micorrizar. Y hay muchos estudios también del aumento de la tolerancia al estrés del cultivo. También hay estudios que nos ayudan a tolerar más los metales pesados en algunos cultivos. Entonces es muy favorable, es un microorganismo, es un hongo más bien, que es muy benéfico para las raíces. ¿Sí? El equilibrio microbiológico es importante, sin embargo, como es un tema muy amplio, no podemos tomarlo ahorita en esta charla. Vean, este es un suelo compacto, así se ve un suelo compacto, las raíces claramente llegan y no pueden penetrar, entonces tienen que buscar hacia dónde. Las micorrizas tienen los pelos absorbentes y las micorrizas tienen la capacidad de penetrar en poros más chicos a los que las raíces no pueden penetrar, ¿sí? Entonces a microporos, llegar a lugares donde la raíz no puede penetrar, a extraer nutrientes y extraer agua. Este es un suelo bien estructurado, vean la diferencia, un suelo compacto contra un suelo con estructura granular, más estructurado, más porosidad. Las micorrizas con pelos absorbentes, una raíz sana. Eso es lo que buscamos en general para nuestras raíces en el cultivo de tomate. Vean estas otras raíces, son micorrizas completamente desarrolladas, el alcance es mucho mayor, la absorción de agua y nutrientes es mucho mayor y se puede comprobar con análisis tanto de extracto saturado como análisis foliares, cómo aumenta la absorción de fósforo, la absorción de zinc, la absorción en general de nutrientes y de agua. Incluso se ve, porque yo los he comparado, se ve la diferencia cuando usamos microorganismos benéficos para la absorción de nutrientes, en este caso las micorrizas o las bacterias como Bacillus subtilis, como Azospirillum, como Glumus. Se ve la diferencia entre las plantas que tenemos en las mismas condiciones, las plantas que tienen microorganismos benéficos contra las plantas que están en un suelo sin inocular. Entonces el crecimiento en vigor, el crecimiento vegetativo, la expansión de hojas, el crecimiento de las raíces en general se ve mejor, se ve de mejor vigor. En realidad es el vigor lo que podemos medir, mejor porte de cultivo, de planta. Vean esta raíz, cómo está, todas las gotitas de agua que tiene, ¿sí? Entonces nuestra capacidad de exploración es mucho mayor. Como absorbe más agua, más nutrientes, las plantas soportan mejor el estrés. Podemos ver este video, por favor. Cofia. No, Esa es la cofia. no, no está. Ok. Ese, ¿no? Ok, otra vez detalles técnicos. Aquí hay un nemátodo. Tal vez en otra ocasión podamos compartirles los videos. Hay nemátodos, se ven nemátodos y se ve una raíz sana, ¿sí? Entonces, y también se ven primordios radiculares. Esto es importante, generar de las raíces más raíces para obtener mayor exploración. Estas raíces también van a generar pelos absorbentes y también se le pueden micorrizar.
Entonces, entre más raíces laterales tengamos, mayor exploración de suelo. ¿Cómo se genera? Pues estimulándolas. Hay varias formas de estimular el crecimiento de estas raíces. Este video tampoco lo tenemos. No. Ok. Este es un nemátodo, claramente en movimiento. El movimiento del nemátodo intentando por el tamaño se ve que es un nemátodo de vida libre. Entonces, también, ojalá en otro momento podamos volver a transmitir esto para enseñarles el video. A pesar de que hay nemátodos aquí, la raíz está sana, está bien micorrizada. Aquí se cumple eso de que sirven como barrera para la penetración de este caso de nematodos. Posiblemente llegue un momento en que este nemátodo logre penetrar a la raíz, pero mientras tanto ya la llevamos de gane. Ya vamos más días de absorción de agua, más días de absorción de nutrientes. Y cuando nosotros vemos nemátodos en vida, es importante la utilización de algún nematicida para bajar poblaciones de adultos, un nematicida que no nos afecte a los microorganismos benéficos. Hay varios en el mercado, entre ellos está los extractos, están las abamectinas. Entonces, un saludo para mis amigos de Syngenta que por ahí me están escuchando. Entonces, hay productos para nemátodos. No quiero hacerles promoción a nadie todavía, pero hay productos, en este caso, que podemos utilizar. Está bien, amigos de Syngenta, no se enojen. Está Solvigo, está Oregon de FMC también, para que no se enojen. Son buenos para controlar nematodos en estos. Podemos usarlos, son herramientas en el mercado. Hay varias herramientas que podemos usar para controlar cuando tenemos nematodos así, ¿sí? Entonces es importante para el manejo de nematodos hacer un manejo integrado. Cuando sabemos que tenemos, no podemos dejarle oportunidad prácticamente a que nos dañen nuestras raíces, porque desde el momento en que empiezan a hacer daño, hay pérdidas para nosotros, ¿no? Tanto en rendimiento como en calidad. Entonces es importante hacer un manejo para ganarles la batalla a los microorganismos fitopatógenos en general. Esta es una raíz, una foto que tomé levantándole el acolchado, y es una raíz bien estructurada. La raíz principal, las raíces laterales y las raíces laterales con pelillos absorbentes y micorrizas. ¿Sí? Raíces así claramente nos van a dar una planta fuerte, una planta sana. Ya depende de nosotros nuestro equilibrio, darles nuestro equilibrio en las labores culturales, en nutrición, etcétera, etcétera. Pero cuando tenemos una planta, unas raíces así, tenemos una planta seguramente buena, ¿sí? Es importante monitorear raíces. Entonces, los altos rendimientos no los podemos tener sin una buena estructura radicular. Claramente también los otros factores influyen mucho, por supuesto. Nutrición balanceada, luminosidad, radiación en general, manejos climáticos, labores culturales a tiempo, agua fácilmente disponible, etc. La carga de fruta va a influir mucho. Hago un paréntesis. En el caso de México, la mayoría, casi todos los productores tienden a dejarle toda la fruta, toda la fruta en el tomate saladet. Ellos dicen que toda la fruta se vende, ¿no? Tanto grandes como chicas. Sin embargo, si deseamos un ciclo largo, por ejemplo, es muy importante mantener un cierto número de fruta, tanto grandes como en canicas, recién cuajados. En tomate saladet, por ejemplo, a mí me gusta, claro, desde mi punto de vista, manejar 40 frutos aproximadamente, más o menos 6 frutos por racimo. ¿Por qué? Porque la carga de frutas, si le dejamos más, es excesiva para nuestro cultivo. Y aunque tengamos frutos grandes abajo, va a resentir en las cabezas. El desarrollo en el vigor del cultivo ya no nos lo va a dar tan fácil, aunque tengamos buena estructura radicular, que es muy importante, pero nuestro vigor se va perdiendo.
y mantener el vigor para nosotros que queremos hacer un ciclo largo, que queremos tener calidad y rendimiento, claro está, debemos mantener el equilibrio entre una planta vegetativa y una planta generativa. Si entonces manejar el número de frutos, que en México casi no se hace, deberían probarlo en al menos unas camas para que vean la diferencia. Y en tezontle, estas son las observaciones. Es una planta, una raíz sana, claro está. Este es el tezontle rojo, los macroporos, vean los macroporos que genera tezontle. Las raíces laterales, pero que les falta un poco de pelos absorbentes y micorrizas, claro, ¿no? ¿Se puede micorrizar en tezontle? Ahorita vemos. Vean, los macroporos, las raíces desarrolladas. Hay agua disponible, chequen. La raíz está absorbiendo, claro. Aquí hay unos pelos absorbentes. ¿Sí? Entonces es el tezontle rojo, muy usado acá en México en las puntas de crecimiento sanas. ¿Y se puede micorrizar el tezontle? Eso me preguntaron hace un tiempo. Y todos, por ejemplo, coincidían o me decían todos mis amigos que no habíamos incluido en esta, que no nos habíamos incluido en el manejo de microorganismos en tezontle. Me decían que tezontle no tiene materia orgánica y que por lo tanto los microorganismos no pueden sobrevivir. Entonces, se tiene esa creencia que los microorganismos se alimentan de la materia orgánica del suelo. Y no es realmente así. Se alimentan de los compuestos carbonados que tiene la materia orgánica, pero los exudados que la raíz genera, que son carbohidratos, azúcares, son aminoácidos y también exuda compuestos carbonados. Entonces, está demostrado ya que los microorganismos se alimentan también mucho de los exudados radiculares. Entonces, en base a esas creencias, intenté micorrizar en el tezontle y vean los resultados. Estas son micorrizas bien formadas. ¿Qué tanto van a vivir? Pues depende mucho de la cantidad de exudados de la raíz. Cuando nuestro cultivo se nos estresa, claramente deja de producir azúcares porque las manda para recuperarse del estrés, ¿no? Entonces deja mandar de azúcares las raíces. Vean esta raíz con el tezontle, una raíz bien micorrizada con pelos absorbentes, la zona pilífera bien desarrollada. ¿Sí? Vean. Este es un video, también esperemos que lo podamos ver en otra ocasión. Es una raíz completamente sana, es en tezontle. Sí, vean. Cada vez que las acercamos. Entonces, ¿se puede? ¿Que se puede micorrizar en tezontle? Sí. Claro que sí. Claro que sí. Y en suelo, ¿cómo vamos monitoreando nuestro crecimiento de raíz si no tenemos tanta tecnología? Pues, al menos con lavados de raíces. Muchos se olvidan de hacerlo, les da flojera tal vez hacerlo, pero es importante para monitorear el crecimiento, para monitorear el desarrollo de raíces secundarias o si solo tenemos raíces principales, para monitorear sobre todo daños en la raíz por patógenos. ¿Con qué objetivo? Para observar agallas radiculares, por ejemplo, ahí se ven, empiezan las agallas radiculares, una raíz con agallas apenitas agallas radiculares. Entonces, ¿qué significa? Que los nematodos ya están activos, están vivos, están presentes y nos están haciendo daño en nuestras raíces. Es momento de que el manejo integrado pues tenga que hacer su efecto. Si no hacemos un manejo integrado, posiblemente no lleguemos a verlo, posiblemente sí, pero en el ciclo más avanzado. Entonces, es importante ir monitoreando nuestras raíces. Vean, las agallas, la formación de las agallas apenas van ahí, pero ya está el daño hecho. Ahí ya se hizo el daño. Para observar daños por hongos fitopatógenos, observen la coloración de la raíz. Aunque haya mucha raíz sana, ya tenemos presencia de hongos. Vean, seguramente aquí como no hay agallas, posiblemente haya nematodos de vida libre que llegan, muerden y penetran los hongos para infectar nuestra raíz. En el caso de Fusarium, por ejemplo,
no sé qué tanto está en otros países, pero acá en México es uno de los hongos más importantes que nos causan daños en nuestras raíces del tomate. Entonces, los síntomas, nosotros vemos los síntomas, por ejemplo, se amarilla nuestra planta, empieza a perder absorción de agua. En realidad este hongo va taponeando los haces vasculares de nuestro cultivo, de las raíces y del tallo, de la base del tallo. Pero cuando nosotros vemos los síntomas que se presentan en la parte foliar de Fusarium, el hongo penetró hace tiempo atrás. Entonces, la mejor forma de protegernos contra este tipo de hongos es la prevención siempre. Va a ser más económico y va a ser más rentable porque no nos va a causar tanto daño. Cuando nosotros vemos los síntomas de Fusarium, el ataque ocurrió tiempo atrás, entonces queremos controlarlo, pero ya está presente en nuestra raíz, ya está infectado. Entonces, es casi imposible controlar Fusarium cuando los síntomas aéreos ya se hicieron presentes. Por eso es importante la prevención, ¿sale? Hay muchos microorganismos patógenos, las tricodermas, los bacillus, el Streptomyces liticus, muy agresivo para este tipo de patógenos, pero siempre es preventivo. Entonces, los microorganismos benéficos, si nosotros sabemos que hay microorganismos patógenos, debemos aplicarlos desde plántula para llevarla de gane para nuestro trasplante, si es en suelo, claro. Hay incluso presencia de estos tipos de hongos en fibra de coco, por ejemplo, como nos preguntaban. Entonces, como es un hongo que vive hasta en el agua, incluso tenemos un tipo de Fusarium en la boca, etc. Hay muchos tipos de Fusarium, es cosmopolita. Seguramente va a tener si no tenemos las condiciones adecuadas para la raíz. Entonces, por eso es importante el equilibrio microbiológico nuevamente, para que los espacios, para que este tipo de hongos patógenos no tenga suficiente espacio para reproducirse ni suficiente comida a sus anchas para que se reproduzca y nos pueda infectar nuestras raíces. Vean, aquí seguramente llegó un nematodo, mordió y penetran los hongos patógenos, etcétera, las raíces se truenan y ya vamos, aunque tengamos muchas raicillas finas aquí que son muy activas, significa que ya tenemos daños. Hay que hacer, hay que ver qué tipo de patógeno nos está haciendo daño y en base a eso hacer un plan de manejo para monitorear el desarrollo de las raíces también. Raíces laterales, raicillas finas, más raíces principales para ver cómo se van absorbiendo, el alcance que tienen, si vamos bien en nuestro equilibrio, si ya tenemos claramente daños, etcétera, etcétera. ¿Por qué no vemos pelos absorbentes? Porque se lavan. También las micorrizas, cuando hacemos un lavado con esa presión, se lavan los pelos absorbentes. Pero al menos vemos si la raíz está sana, si está creciendo bien, si está, etcétera, etcétera. Vamos monitoreando el crecimiento en suelos arcillosos, raicillas finas, muy importante las raicillas finas en el caso de tomate. El tesontle se ve así, esto es con una lupa, la cantidad de pelillos absorbentes en las puntas de crecimiento. Esto es lo que tiende a hacer en tesontle, por ejemplo, se salen como de explorar, se sale hacia las orillas, las puntas, y luego regresan y se van enroscando en el volumen del sustrato. Muy bien. Le podemos romper y luego pegarles con cintas. Hay que tener cuidado con fungus gnat. Entonces hay que monitorear cómo va el crecimiento de las raíces, si tienen pelos absorbentes. Se pueden ver, si hay micorrizas, se pueden ver hasta con lupa, esa es la ventaja. Vean el desarrollo de raíces, cuando tenemos un desarrollo adecuado, se puede llegar incluso a llenar toda la bolsa. ¿Sí? Ok. En fibra de coco, observen el desarrollo de raíces. Este es un desarrollo adecuado. Un saludo al ingeniero Silvino Gil, amigo mío, mentor, ¿no? Que le aprendí muchas cosas sobre raíces. Y Growwave. No les puedo decir en dónde porque me voy a regañar. Pero es un gran amigo. Entonces, el desarrollo de las raíces finas, el desarrollo de las raíces, estas raíces están sanas, son blancas, está completamente el sustrato invadido por raíces. Entonces, la absorción en este tipo de raíces, pues, es muy buena, muy, muy buena.
Entonces, esas son las raíces que aspiramos a tener, fibra de coco. Entonces, son temas generales. Pasamos a la sección de preguntas y de ahí todavía. Claro que sí. Vamos a ver las preguntas.